Hola chicos, a continuación vamos a revisar algunos de los errores más comunes que podemos cometer cuando estamos resolviendo series y descomposición de números en sus dígitos. Ok, aquí tenemos un ejercicio que tiene que ver con series, el ejercicio 61. Fíjense que este ejercicio es muy fácil cometer error, por ejemplo aquí, cuando establecemos la condición de los ciclos repetitivos. En este caso tenemos dos ciclos repetitivos, uno externo y uno interno. En el externo vamos a generar cada uno de los términos y en el interno vamos a generar la serie de cada denominador. Fíjense que el externo va desde i igual 1 hasta n más 1. Si solamente colocamos n, entonces vamos a hacer un término menos. Fíjense que aquí cuando generamos el signo también es algo que tenemos que hacer con ensayo y error para verificar que realmente nos coloque en negativo y positivo el término que queremos. Una complejidad que está aquí oculta y es muy frecuente que ustedes se equivoquen, ¿okay? Es al definir la condición de parada del ciclo interno. ¿Por qué? Porque este ciclo interno va a ir desde j igual 0 hasta i más 1. Es decir, esta condición de parada depende del ciclo externo, porque dependiendo del término i donde estemos calculando, entonces ese término i va a determinar también la condición de parada del número de elementos para calcular el denominador. Ahora, si vamos al ejercicio para verificar si un número es primo o no, muy frecuentemente se suele cometer errores aquí. Primero, bueno, leemos el número que queremos determinar si es primo o no, ¿verdad? Lo leemos. Ahora, el meollo del asunto está que cuando vamos a procesar cada uno de los números intermedios, ¿okay? Tenemos que verificar que no estemos dividiendo ni entre uno ni entre el mismo número, porque obviamente si lo dividimos entre el mismo va a ser divisible, entonces nos va a decir que no es primo. Por lo tanto, a ese número hay que restarle 1 para no dividirlo entre el mismo. Y en la condición del ciclo repetitivo tenemos que verificar que el número sea mayor a 1, porque si llega a ser igual va a ser divisible y no es lo que queremos. Queremos verificar solamente los números intermedios, o sea, ni verificamos el 1 ni el mismo, sino todos los que están en medio. Entonces aquí se suele cometer mucho este error, o sea, no decrementan este 1, entonces aquí cuando van a hacer la división lo dividen entre el mismo y obviamente que va a dar divisible y el resultado se va a alterar. Entonces en la condición de parada pues hay que tener bastante detenimiento, bastante analítico a la hora de definir esas condiciones de los ciclos repetitivos o cuando definimos las condiciones de un condicional, valga la redundancia. Recuerden siempre que el enunciado nos va a dar la clave. En este caso nos está diciendo que tenemos que verificar que no sea divisible entre ninguno de los números que los compone internamente, o sea, ni el 1 ni el número como tal, sino todos los intermedios. Entonces eso lo va a decir tanto aquí cuando le quitamos 1 al número original o aquí en la condición de parada del ciclo cuando verificamos que el número sea mayor que 1. Y por aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, cuando hacemos descomposición de números en sus dígitos, un error que se comete muchísimo es cuando debemos descontar el número. O sea, extraemos el dígito, ¿verdad? Lo procesamos y luego que lo extrajimos y lo procesamos, pues hay que eliminar ese dígito dentro del número auxiliar para que así el auxiliar pueda llegar a ser 0 y se rompa la condición. De otra manera, aquí quedaríamos encerrados en un ciclo infinito, ¿ok? Y por lo tanto no nos va a generar los resultados que queremos y se va a quedar pensando allí. Entonces es importante cuando definimos un ciclo repetitivo que la condición de parada se rompa en algún momento. O sea, tiene que haber algo dentro del ciclo
que haga que el elemento que está relacionado en la condición de parada del ciclo, ¿verdad? Esos elementos que están en la condición, tiene que haber algo dentro que lo modifique, para que así pues en algún momento se pueda detener el ciclo repetitivo, se rompe la condición y podamos salir y continuar con la ejecución del código con las instrucciones que estén después de él. Entonces, bueno, muchachos, espero que estos últimos tips les sean de provecho. Y bueno, todo está en la práctica, ensayo y error, y ver el comportamiento, modificando ciertas cosas, las condiciones, y de esa manera vamos a lograr un aprendizaje significativo. Un gran abrazo, cuídense mucho, estamos al contacto.